Vamos a entrar a la meditación del chakra sexto. Este chakra tiene un color añil y pues también tiende hacia el dorado, amarillo y violeta. La función sensorial de este chakra en realidad es de todos los sentidos porque es el chakra visionario. Así que se le puede atribuir en la mayoría de los casos la percepción extrasensorial, aquellos sentidos que se sutilizan para escuchar lo que otros no escuchan, o sonidos que no son físicos, olores que no son físicos, etc. Digamos que este chakra, que es de este color añil, cuya piedra podría ser el lapislázuli, por ejemplo, o si lo trabajáramos como el violeta podría ser la amatista. Bien, si nosotros antes de construir el mandala, que debe tener 7 divisiones, pues visualizamos el color o tomamos el color y pintamos con él la tonalidad y visualizamos en el entrecejo, que es donde se ubica este vórtice de energía, nosotros podemos entrar al gran portal del tiempo, donde podemos viajar de atrás hacia adelante. Es decir, el tiempo es una dimensión física o el tiempo es una dimensión etérea, pero que podemos capazmente a través de este ojo ver. No es para efectos de los que vamos a construir la malla, no debemos descartar que este centro también controla la glándula pituitaria, la que denominaríamos la hipófisis. Y la hipófisis es como la glándula directora o maestra. Gracias a ella, pues nosotros podemos ver el funcionamiento de todas las demás glándulas. Por supuesto que el sistema hormonal o las hormonas están a merced de esta gran glándula. Así como el director de orquesta también establece una conjunción armónica al restante de las glándulas. Por ello, mientras estemos trabajando con este chakra, pues también deberíamos activar, visualizar y meditar sobre la hipófisis o en la hipófisis. Toma tu círculo de 10 centímetros de diámetro, lo divides en 7 y comenzamos con la malla. En el tercer ojo se puede asentar la fuerza psíquica superior y también tu capacidad intelectual de diferenciación. Podrías recordar, podrías también amplificar tu voluntad. A nivel físico, es la central de mando suprema del sistema nervioso central. Cuando estamos conectados con el tercer ojo y cerramos nuestros ojos, podemos ver no solamente formas y colores, sino también podemos tener visiones concretas. A través del tercer ojo existe una pantalla que puede ser de altísima resolución y ver tan claro un panorama, el panorama que está por suceder, lo que puede estar sucediendo o lo que sucedió. Es importante entonces que este ojo se mantenga abierto.
Cuando lo tenemos bloqueado, hay una ceguera. Es como estar en un laberinto y no conseguir salidas. Pero como sucede en todas las instancias del cuerpo cuando busca balance y desarrolla su instinto de conservación, en caso de que la persona no pueda ver, ella va a desarrollar el oído. La función de la audición se agudiza mucho más, se hace más sutil. Así que el tercer ojo, pues para cualquiera es un vórtice de energía que debe estar fluyendo en armonía para poder desarrollar mucho más la visión y mucho menos el sentido del olfato o el sentido de la audición. Digamos que el ser humano, por su capacidad racional, tiene la potencia en la inteligencia, mientras que, por ejemplo, los caninos tienen el potencial en el olfato. Entonces, desarrollar otros sentidos cuando realmente debemos tener abierto el que nos corresponde humanamente, pues es no optimizar o no aprovechar su recurso. Cuando estamos en un yin, significa que todo lo que vemos nos lleva a la oscuridad, al negro, al black, nos lleva al negativismo, nos puede desmejorar, nos puede dar temor lo que vemos y cómo lo vemos, porque generalmente después de la visión viene la racionalización. Sin embargo, cuando lo tenemos en yang, estamos despilfarrando toda su energía. Puede que la persona hasta presuma de sus condiciones y capacidades psíquicas y esté durante todo un día o muchas horas al día trabajando y explotando su capacidad visionaria, sin un propósito altruista y noble. Mientras que armónicamente, tener abierto este chakra te da la conexión con la dirección del camino a seguir, claridad mental, seguridad. Es como la lámpara o el faro que necesitas para caminar. Te da la posibilidad de la solución, te ayuda a trascender, te abre y te plasma el deseo que tienes o el proyecto, la chispa de un proyecto te la puede llevar a cabo a través del sueño imaginario pero visualizado. Saber la forma que puede tener un objeto y su función, cómo lo quiero hacer, de qué manera lo quiero construir, estructurarme en mi mundo físico a través del chakra número 6. La visión es importante. El ojo distendido puede ayudarte a tomar decisiones en tu presente que alcancen una utilidad a 20 años. Aquel que pudo invertir, comprar una casa, rentabilizarse, para 20 años después fue un visionario óptimo. Tenía su chakra número 3 expandido. Este es uno de los chakras cuya misión en la vida nos conduce por el camino de la rectitud, por un camino claro y agradable. Darle su importancia, visibilizar el don de la visión, es parte de la purificación y evolución en la conciencia humana. El psiquismo es parte andante en la inteligencia humana y el vórtice de energía sinceramente le beneficia. Sigamos con la elaboración de la malla.
y dejemos que el mandala brote por sí mismo.